Gonzalo Cañetes, economista jefe de estrategias globales para TFX Connect en Londres. Gonzalo, muy buenos días. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, pues estamos en una jornada. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bueno, pues estamos en una jornada en la que, bueno, hemos estado amaneciendo pendientes de lo que pasaba en China, pero sobre todo la gran cita llega por parte de lo que son esas actas de la Reserva Federal para escudriñar un poco, ¿no? Cuál fue la lectura real, hasta qué punto están convencidos de la resiliencia americana, justificando ese super jumbo y alejar cualquier duda, ¿no? Sobre el temor de una recesión. ¿Cómo estáis contemplando esa lectura ahora mismo, esa predominancia de nuevo de los bancos centrales? Pues bueno, lo que estamos viendo por ir por cada uno de ellos, por parte de la Reserva Federal es que el discurso va circulando siempre en torno a la inflación y el mercado laboral. Es decir, hemos visto que durante año y medio el problema principal era la inflación, la guerra era contra la inflación y que han empezado a incluir en el discurso durante las últimas declaraciones el mercado laboral, la desaceleración económica, el soft landing, aterrizaje suave, que la teoría se basaba en que se podía manejar este control inflacionista sin producir una recesión económica en Estados Unidos. Y ese era el plan. Entonces, lo que hemos visto es que las últimas palabras de Powell decía que le empezaba a importar más el mercado laboral que la preocupación por la inflación. Es como dejándonos claro que la inflación era un problema pasado y que ahora el tema era el mercado laboral. Lo sorprendente, y tenemos gráfico en pantalla para ver, por ejemplo, la reacción me parece que es la más significativa de todo lo que hemos visto en los últimos días, la reacción del dólar. El índice dólar subiendo fuertemente después de que veamos que los informes de empleo de Estados Unidos de la semana pasada no solamente nos muestran debilidad económica, ralentización, enfriamiento del mercado laboral, que es todo lo que nos habían dicho los banqueros centrales, es decir, la Reserva Federal y sus miembros, acólitos, ¿no? Sino que lo que estamos viendo es que, bueno, un momento, pero no encaja con el discurso de que el mercado laboral se está enfriando. Si incluso la tasa de paro se ha reducido, la solución o el descuento, vemos una subida fuerte del dólar, que básicamente nos indica que ese recorte de tipos quizá no es tan urgente como nos han puesto sobre la mesa y que podrían dilatarlo en el tiempo. De hecho, es algo que es la segunda especulación que estamos haciendo. Y el bono estadounidense, que también lo tenemos en pantalla y podemos ver que este latigazo también viene con el mercado laboral. Para que los más novatos sepan, el rendimiento del bono estadounidense a 2 años, que es el que tenemos en pantalla, aumenta si aumentan las perspectivas de unos tipos de interés más elevados. Dicho de otro modo, no van a subir los tipos, pero quizás sí los van a dejar donde están durante más tiempo o que podrían posponer posibles próximos recortes de tipos. Es decir, que el informe de empleo laboral del viernes, Eva, ha trastocado los planes o puede cambiar un poco el discurso que ha dado la Reserva Federal. Quedará por ver la pista de esta tarde de lo que nos digan las actas de la Reserva Federal y los discursos que nos hagan los distintos miembros de la Reserva Federal. Pero desde luego lo que vemos es que la reacción del mercado ha sido: un momento, si el mercado laboral no está tan débil como esperábamos, si incluso disminuye el paro en Estados Unidos, entonces no hay tanta urgencia por recortar los tipos como nos estaban vendiendo, ¿no? En este escenario, sin lugar a dudas, Powell, los banqueros centrales han sido y siguen siendo gran punto de atención, pero una vez más la geopolítica se ha colado y de nuevo lo que hace un año empezaba como era la semilla de lo que podía ser un conflicto regional, ahora parece mucho más cercano, Israel e Irán mirándose cara a cara. No hay un conflicto, una guerra abierta declarada, pero es verdad que el miedo y el temor a ese enfrentamiento más allá del drama humano va de nuevo vinculado a ese petróleo, a ese estrecho de Hormuz y por lo tanto a ese motor inflacionario. También se aparece como un nuevo catalizador o se iba ya vigilando muy de cerca. Sí, básicamente lo que pensamos que puede ocurrir es que si esa guerra, primero hemos visto que estaba descontado que no iba a pasar nada, parecía, como he dicho en alguna ocasión, la guerra de Gila, que se va avisando al enemigo, llamándole por teléfono en redes sociales de vamos a atacar en las próximas 48 horas, ¿vale? Pero lo que hemos visto es que en el momento en que aparecen otros factores, por ejemplo, el ataque severo de Irán contra Israel, que aparentemente no había sido nada, según fuentes israelíes, según fuentes iraníes sí había hecho daño, vimos que el crudo se disparó a más de $80 el barril. Este es un problema porque si el crudo realmente se dispara a más de $80 el barril, si asciende, no olvidemos que los máximos de este año están en $92 aproximadamente, pero si se acercase a esos $100 barril, incluso sin que haya un bloqueo en el estrecho de Hormuz, aunque la principal amenaza, y es lo que hace temer al mercado del petróleo, es que Irán ha dicho incluso hace pocas horas que si por alguna razón los espacios aéreos de las monarquías que les rodean, ya sean emiratís o sauditas, permitiesen a Estados Unidos operar en su espacio aéreo, ellos considerarían que
estas monarquías que le rodean serían parte de ese ataque que está haciendo Estados Unidos y, por lo tanto, tomarían represalias contra ellas también. Esas represalias son las que ya hemos anunciado en más de una ocasión. Dijimos que Estados Unidos no bombardearía infraestructuras petroleras de Irán porque, primero, reduciría la capacidad de petróleo, la oferta de petróleo mundial, y segundo, porque las represalias de Irán atacarían al resto de oferta de petróleo de la zona, que es básicamente el Golfo Pérsico y las rutas de exportación del barril Brent. Por eso el barril Brent subía. Ahora bien, la cuestión aquí, el punto fundamental es cómo enlazamos esto con lo que está ocurriendo en los mercados de liquidez y en la renta variable. Si el mercado del crudo sube, el problema que genera es que en pocos meses genera inflación. Es lo que hemos dicho, el activo más inflacionista es el petróleo porque afecta al combustible y el transporte de bienes. Por lo tanto, si generase una segunda ola inflacionista, llevaría al traste todo el plan y todo el discurso de la Reserva Federal, que es el mayor banco central del mundo, el que dirige la liquidez del mundo entero, el dólar, y, por supuesto, el Banco Central Europeo, que quedaría en una posición extremadamente difícil. Porque si la Reserva Federal todavía puede plantear recortar tipos porque la economía estadounidense se está enfriando y el mercado laboral patatín, patatán, pero vemos que sigue teniendo una tasa de paro bastante reducida y que además cae del último informe, los que no pueden jugársela es Europa, que básicamente hemos visto, por ejemplo, hoy que aumentaba el superávit comercial de Alemania, pero claro, con una salvedad, porque siguen hundiéndose las importaciones alemanas, lo que indica una clara deterioramiento de la economía alemana y del consumo interno de Alemania, que hemos explicado más una vez. El PMI manufacturero de Alemania está en el entorno de 40, cuando durante el COVID estaba en 39. Es decir, los números son muy malos para Europa. Necesita meterle recortes a los tipos, necesita estímulo monetario, y si viene inflación no van a poder activar el estímulo monetario porque, según los manuales de economía, no se puede aplicar una política monetaria expansionista o expansiva cuando tenemos un ciclo inflacionista activo, que es el tema del crudo, la vía energética. Por eso nos deja un escenario muy complicado. Hemos visto que se ha enfriado ahora el mercado del crudo los últimos 48 horas, básicamente, desde esos $71 ha retrocedido. Pero, y el mercado está calmado, porque pese a las caídas de China hemos visto que el Standard & Poor's, el mini SP500, ha vuelto a la zona de 5.800 puntos, de la que se había alejado con las caídas de la semana pasada. Todo parece que va suave, a la espera de lo que diga la Reserva Federal, y siempre y cuando Irán e Israel no se ataquen definitivamente. Pues estaremos muy pendientes de esas tensiones geopolíticas. Nos hemos centrado antes al principio de la intervención en esa Reserva Federal. Hueco un momentito antes de despedirte, porque la semana que viene habla el Banco Central Europeo. Decías debilidad en Europa, riesgo que puede venir por parte del petróleo. No sé, esa lectura que haces, sobre todo mirando a lo que puede pasar con el Banco Central Europeo, con ese eurodólar. Sí, bueno, evidentemente. Fíjate, la cuestión clave. Tenemos, primero, ese movimiento del índice dólar nos muestra que a partir de 102,50 puntos, si se desata, evidentemente va a hacer otro tirón que lo lleve hacia 103,50, 103,25 puntos dólar. Si eso ocurre, evidentemente el eurodólar pierde definitivamente el 1,0950 que está aquí, que es justo esta zona que estamos detectando como base, en la que se ha parado con el repunte del dólar. Esto es así de claro. O sea, si el dólar se va fortaleciendo, va ganando terreno el eurodólar. Y, por cierto, siempre lo saco en las intervenciones que hacemos en Negocios TV, que la audiencia se quede con este gráfico de largo plazo desde el año 2008. ¿Cuál es la tendencia desde el año 2008 del eurodólar? Bajadas constantes al llegar a la cresta de esta tendencia, de este canal bajista. Por lo tanto, estamos a las puertas, podríamos llegar incluso a ver 1,1250, 1,13 en semanas, ¿no? Pero todo indica que en algún momento va a empezar a haber un declinamiento en el eurodólar que mostraría la debilidad de Europa obvia, que no está siendo descontada por el mercado frente a un Estados Unidos que todavía tira. El capital se movería del euro hacia el dólar y, por lo tanto, provocaría un movimiento bajista euro-dólar que nos llevaría incluso por debajo de la paridad en los siguientes meses o año y medio. O sea, es brutal este gráfico. Pues gracias por sacarlo, por analizarlo. Una vez más, Gonzalo, ha sido un placer. Cañete, gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Gracias. Igualmente. Un abrazo. Y nosotros tenemos que terminar esta edición de